Bueno, siendo la hora entonces, vamos al primer seminario de Matías Tomás Krilich, Estrellas Wolf-Rayet en cúmulos abiertos galácticos. Inicia la disertación. Gracias, Javier, por la presentación. ¿Se escucha bien el micrófono ahí? ¿Eso? Sí, perfecto. Buenísimo. Como le dijo Javier... dale, apágame el dulce. Gracias. Bueno, como dijo Javier, hoy vamos a hablar de estrellas Wolf-Rayet en cúmulos abiertos de la galaxia. ¿Sí? Este trabajo fue bajo la dirección de la doctora Andrea Verónica Ahumada y el doctor Walter Wyman. Un segundo. Bueno, la tabla de contenidos de este seminario es la siguiente. Primero, vamos a hablar un poco de qué son estas estrellas, vamos a hablar un poco de las características físicas, ¿sí? Y vamos a dar algunos ejemplos de los más relevantes. Después vamos a detenernos un ratito en la clasificación espectral de estas estrellas, ¿sí? Que es bastante intrincada, debido a que se clasifican a través de sus líneas de emisión, ¿no? De absorción, y luego vamos a ver por qué es importante estudiarlas, y después vamos a dar una relación entre estas estrellas y los cúmulos abiertos. Y para finalizar, vamos a dar un resumen de este seminario y alguna perspectiva de trabajo futuro. Bueno, entonces, antes de definir estas estrellas, vamos a hablar un poco de la historia, ¿sí? A qué deben su nombre. Y esto es gracias a Charles Wolf y Georges Rayet, que estos dos hombres que tenemos acá. Son dos astrónomos franceses, ellos descubrieron estas estrellas. Ellos en 1867 estaban observando el cielo, haciendo espectroscopía de prisma, y ellos encuentran tres estrellas muy particulares que contenían bandas en emisión, ¿sí? Ellos esperaban ver solamente absorciones y encontraron estas tres estrellas súper particulares. Bueno, acá como un pequeño paréntesis, 1867, acuérdense que el observatorio se fundó en 1871, así que mientras nosotros estábamos haciendo algo de astrometría, ellos ya estaban metiéndole ahí a full a la astrofísica. Cerramos paréntesis. Acá les dejo un extracto de ese paper de la revista francesa, en 1867, donde ellos comunican, acá están los nombres de los dos, ellos comunican las coordenadas de estas tres estrellas bien particulares, que luego pasaron a llamarse WR134, WR135 y 137. Bueno, vamos a dar algunas características físicas o parámetros astrofísicos de estas estrellas. En principal, son muy masivas, tienen los récords en masa, ¿sí? De todas las estrellas, llegando hasta unas 226 masas solares, para el caso de BAT 9998. Y acá abro otro paréntesis. Esta estrella es de la nube mayor de Magallanes. Si bien nosotros dijimos que íbamos a hablar de estrellas galácticas, va desde unos cientos de miles hasta decenas de millones de veces la luminosidad solar. Son altamente ionizantes, y este es un factor clave, ¿sí? Con un log QH de 49, este número lo que nos dice es la cantidad de emisión de fotones del continuo de Lyman por segundo. Bueno, en resumidas cuentas, nos dice que son entre 10 a 100 veces más ionizantes que una estrella O5, por ejemplo. Tiene una alta tasa de pérdida de masa debido a sus fuertes vientos, ¿sí? Que expelen material al medio interestelar, de una masa solar cada unos 10.000 años aproximadamente. Y estos vientos que yo les comento son también extremadamente rápidos, densos y calientes, con una velocidad aproximada de los miles de kilómetros por segundo. Acá para que hagamos una comparación y veamos qué tan rápidos son, por ejemplo, en las nebulosas planetarias, la velocidad de expansión de estas es de unos
30 kilómetros por segundo aproximadamente. Entonces, con todo esto en mente, veamos entonces qué es una estrella Wolf-Rayet, y es esto que tenemos acá. Entonces, una ilustración, tenemos al Sol y una estrella O de secuencia principal, para darnos una comparación, y esto es la estrella Wolf-Rayet, que esperamos ver. Entonces, las estrellas Wolf-Rayet son un estadio evolutivo de las estrellas más masivas cuando abandonan la secuencia principal. Entonces, los vientos más rápidos van barriendo las capas exteriores de la estrella, dejando al desnudo el núcleo más caliente. Entonces, vamos a tomar un poquito de agua. Entonces, veamos algunos ejemplos interesantes, o los más extremos. Pero primero veamos las primeras tres que se habían encontrado por Wolf y Rayet. O sea que tenemos una imagen con las primeras tres, WR134, 35 y 37, en la constelación del Cisne. Y bueno, a la izquierda tenemos algunos de sus parámetros. ¿Sí? Veamos que la temperatura, las tres están más o menos en 60.000 Kelvin. La masa varía entre unas 18 masas solares hasta unas 4,4 masas solares. Y las tres están aproximadamente a 6.000 años luz de distancia. Seguimos con WR124, que este es el ejemplo de estrella Wolf-Rayet. Si ustedes lo googlean, va a salir esta estrella. Es de las más estudiadas, ¿sí? Que hay hasta el día de la fecha. Y esto es particularmente porque está fuera del plano galáctico. Entonces la línea de visión, al estar más limpia, favorece el estudio, digamos. A la izquierda tenemos una imagen de esta estrella, del Hubble, ¿sí? Constelación de Sagitario. Esto es en el óptico. Y a la derecha tenemos una imagen del James Webb en el infrarrojo. ¿Sí? Entonces, estas estructuras que vemos, estas nebulosidades, son estos vientos que yo les comentaba que van barriendo las capas exteriores de la estrella. O sea, la estrella está creando estas estructuras. Bien, acá vamos a hacer otro paréntesis, porque algunos habrán ido a la charla de Walter hace unas semanas y, bueno, ¿qué pasa acá? Esta estrella, hace no tantos años, se cree que era una nebulosa planetaria. ¿Sí? Entonces, después, más adelante, cuando se le midió bien la distancia, digamos, y se le pudo calcular mejor la luminosidad, ahí se dieron cuenta de que era una estrella más masiva, ¿sí? Una de población 1 que se llama, y las de población 2 son estrellas Wolf-Rayet que se encuentran en nebulosas planetarias. ¿Sí? Acá puede ser otro paréntesis más grande. ¿Cuál es el tema? Los espectros de las estrellas que están en el centro de nebulosas planetarias y los espectros que son de las estrellas más masivas, en general son indistinguibles. ¿Sí? Se hace falta la medición de la distancia, de la luminosidad, para saber a qué población pertenece. Nosotros en este seminario nos vamos a dedicar únicamente al de las estrellas masivas. Al de estrellas centrales de nebulosas planetarias, si quieren saber algo más, vayan a preguntarle a Walter. Entonces, bueno, otra cosa que yo quería resaltar de este ejemplo es el tamaño de las estructuras que genera estas estrellas. Como pueden ver, tiene una distancia, un diámetro aproximado de unos 7 años luz. Y, bueno, acá hagamos el ejercicio mental si quieren. Y reemplazamos al Sol por esta estrella. Acá tenemos a Próxima Centauri, a 4.2 años luz. Nos quedaría algo de este estilo. Entonces, esta estrella está expeliendo gas, ¿sí? Hasta Próxima Centauri, ¿sí? Y encima lo está ionizando. O sea, esto es muy bueno, o sea, muy violento, ¿eh? Fantástico. Bueno, el siguiente ejemplo es WR102, que yo les había comentado en la primera transparencia. Sí, acá tenemos una imagen de la Spitzer en el infrarrojo, y el zoom es de ese cuadradito que vemos ahí, ¿sí? Y tenemos ahí en ese circulito a la estrella, ¿sí? Esta estrella se encuentra en la nebulosa de la Peonia, cerca del centro galáctico, adentro de un cúmulo que se lo conoce como el quíntuple. Este cúmulo tiene la particularidad también de tener
decenas de estrellas Wolf-Rayet, que vamos a ver más adelante. Bueno, Sander y colaboradores en el 2012 tomaron espectros a esta estrella y le hicieron un ajuste de espectros sintéticos para conocer sus parámetros. Y ellos encontraron que esta estrella era una hipermasiva de aproximadamente unas 100 masas solares y tenía una temperatura de 212.000 Kelvin. Y esta, de nuevo, es la estrella más caliente que se conoce hasta la fecha. Después tenemos al ejemplo de la estrella más masiva, BAT 9998, de nuevo, de la nube mayor de Magallanes. Acá tenemos una imagen del EMCELS, que es un relevamiento en H-alfa de las nubes de Magallanes. Y bueno, acá tenemos en ese apelotonamiento está esta estrella 9998. Bueno, y ellos, Heinrich y colaboradores, hicieron un trabajo muy parecido al de Sander en el 2012, tomaron los espectros y le ajustaron algunos modelos de espectros sintéticos y encontraron que tenía una temperatura de aproximadamente unos 45.000 kelvins y una masa de 226 masas solares. De nuevo, esta es la estrella más masiva que se conoce al día de la fecha. Después tenemos a WR140, que, bueno, esta es una imagen del James Webb en la constelación del Cisne. Podemos ver que tiene como un patrón de anillos. ¿Sí? Esto no es un efecto óptico, sino que son anillos de polvo. Esta es una estrella binaria, ¿sí? Su compañera es una hipergigante azul, y la estrella Wolf-Rayet es una rica en carbono, ¿sí? Que, bueno, están ahí orbitándose. Y a lo largo de varios años se fue observando que este sistema binario tenía eyecciones de polvo, ¿sí? Se ve en infrarrojo, tenía como eyecciones periódicas de polvo cada 8 años. Entonces después, Hahn y colaboradores en 2012 con las imágenes de James Webb pueden resolver las estrellas por separado y encuentran que el periodo orbital que tenían estas estrellas coincidía exactamente con las eyecciones de polvo. Entonces tenemos una ilustración acá para ver qué está sucediendo. Tenemos a la hipergigante azul, ¿sí? Y acá esta es la estrella Wolf-Rayet rica en carbono, que de nuevo tienen vientos muy fuertes que van expeliendo material. Entonces, en el pasaje por el periastro de la órbita, los vientos de las dos estrellas interaccionan y eso va generando polvo. Y lo van eyectando de forma espiralada, produciendo este patrón de anillos que vemos acá. Bueno, y por último, de los ejemplos, vamos a hablar de WR136 en la nebulosa NGC 6888. Acá tenemos un zoom de la estrella, ¿sí? Y un espectro. Fíjense, como les comentaba, está dominado por líneas de emisión que son muy anchas. Esta, la nebulosa, ¿sí? Está producida de nuevo por la estrella, por los vientos de la estrella. Y el código de colores es H-alfa en rojo y el helio 2 en azul. Pero en este ejemplo quiero hablar un poco más de la nebulosa, ¿sí? Y no tanto de la estrella. Que es la nebulosa de la Media Luna, o de Kazan. Tola, en el 2014, toma imágenes con Chandra de esta nebulosa. Chandra observa en rayos X y encuentra lo siguiente. Tenemos en azul las emisiones en rayos X. Y esto, él menciona que se repite en las dos aletas, digamos, que tiene esa nebulosa. Él, ajustando algunos modelos, encuentra que el gas que está acá, ¿sí? Está a 1.000.000 de Kelvin. Y eso es lo que está produciendo los rayos X. Bueno, ahora, este gas que está ahí, Toala menciona que no es porque está siendo calentado y ionizado por la estrella, sino que está a esa temperatura debido a shock. Bueno, y él comenta que esto se puede explicar por un modelo de García Segura y 95, y acabo de tomar agua porque esto es largo. Bueno, el modelo de García Segura y 95, él propone un modelo que se llama de 3 vientos, donde primero tenemos a la estrella en la secuencia principal, donde ese punto es la estrella, hasta R1 tenemos los vientos que se llaman rápidos, propios de la estrella. En gris tenemos el material que está siendo frenado por el medio interestelar,
¿sí? De restante ahí de la región H2, supongamos. Y en R2 tenemos una cáscara donde se va apelotonando todo el material que está siendo barrido. Después esa estrella abandona la secuencia principal, se empieza a transformar en una red supergiant, supergigante roja, empieza a crecer, sus capas más exteriores se empiezan a desligar del centro y pasamos a la fase Wolf-Rayet, donde tenemos en el punto negro de nuevo la estrella, en blanco, ese círculo blanquito ahí, tenemos los vientos más rápidos de la estrella, y en gris, de nuevo, son vientos que están siendo frenados por el medio, y en R2', esa cáscara que vemos ahí, son las cáscaras de la fase RSG, ¿sí? Red Supergiant. Y este sería el segundo viento. El segundo viento es esta cáscara que se está expandiendo, ¿sí? Que tiene una velocidad aproximada de unos 100 kilómetros por segundo, ¿sí? Y, bueno, como yo les había comentado, los vientos de la fase Wolf-Rayet tienen aproximadamente el orden de los miles de kilómetros por segundo. Entonces, en algún momento, los vientos de la Wolf-Rayet van a alcanzar a las capas más externas, ¿sí? De la fase RSG. Entonces, cuando interaccionen, se va a crear un frente de choque que va a crear una onda que sale y una onda que entra. La onda que sale, que se abre paso a través de esta cáscara, como vemos, por ejemplo, acá, ¿sí? Estos puntitos, digamos, son esa cáscara, ¿sí? Que se fue abriendo debido a los vientos de la Wolf-Rayet, ¿sí? Y la onda que entra interacciona de nuevo con los vientos de la Wolf-Rayet, lo que genera este gas a 1.000.000 de Kelvin. Entonces, lo que vemos, esta estructura, es este R2' de acá. Bueno. Vamos a un poquito de agua. Vamos a hablar un poquito largo, de clasificación espectral de estas estrellas, ¿sí? A lo largo de la historia se usaron estos sistemas de clasificación, el de Beals del 38, el de Smith del 68, que después tuvo una actualización en 1990, y por último, el mismo Smith con Shara y Moffat en el 96 proponen un nuevo sistema que es el más aceptado y usado hasta el día de la fecha. Bueno, el primero, el sistema de Beals, que está basado en líneas de emisión, él fue el primero que propuso, ¿sí? Dar dos secuencias para estas estrellas, las WC y las WN, si son ricas en carbono o en nitrógeno. El primero, WC, ¿sí? Contiene bandas debido al carbono 3 y 4, al oxígeno 4 y 5 y a veces al oxígeno 6. Y acá tenemos algunos espectros de Torres y Massey del 87 para ejemplificar esto, donde vemos acá unas líneas de emisión del carbono 3, acá del carbono 4. Acá tenemos los tipos espectrales, WC4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá la temperatura crece hacia arriba. Y podemos ver, por ejemplo, que el carbono 4, esta línea como que va siendo menos intensa a medida que bajo o disminuye la temperatura. Y cuando disminuye la temperatura, empieza a intensificarse el carbono 3. Bueno, y el segundo, las WN, que son las que tienen nitrógeno en varios estados de ionización, casi que excluyen completamente al carbono y el oxígeno, ¿sí? Y el helio 1 y el helio 2 son comunes a ambos espectros, ¿sí? Los vamos a encontrar en los dos grupos. Entonces acá de nuevo tenemos de Torres y Massey del 87, para las WN, desde WN3 a WN7, podemos ver que en general está dominado por líneas de nitrógeno, tenemos ahí algunas líneas del helio, también como les había comentado, aparece a veces el carbono, pero en menor medida. Bueno, y el criterio más importante de este sistema era este cociente que vemos acá, ¿sí? Del helio 1, 58,75, y el helio 2, 54,11. Bueno, este cociente tenía un problema a la hora de medirse porque una de las líneas a veces es muy poco intensa. Entonces, medir eso, a veces la clasificación fallaba. Entonces, Smith en el 68 propone darle una vuelta de tuerca a este sistema y propone que en vez de ver esa línea, ¿sí? Para las WN, estudiar el estado de ionización del nitrógeno con las siguientes líneas.
los siguientes criterios. Acá no nos vamos a tener tanto. Y para el 90 propone también actualizar la clasificación para las WC. Esto fue debido a que en esa época estuvo la transición entre placa fotográfica y placa digital. Y también la digitalización de todas esas placas fotográficas. Y a la hora de reclasificar los espectros digitalizados, las clasificaciones espectrales como que a veces no encajaban tanto, así que propone, ¿sí?, dos cocientes de estas tres líneas, el carbono 4, el carbono 3 y el oxígeno 5. Siguientes criterios, también dependiendo si se medía el ancho equivalente o el pico en flujo. Acá tenemos los dos cocientes, tampoco nos vamos a tener tanto en esto. Más tarde, en el 82, Barlow encuentra que varios de estos espectros de las WC eran ampliamente dominados por el oxígeno, ¿sí?, por líneas del oxígeno. Entonces, él propone que tengan su propio tipo espectral, las WO. Entonces, ahí es que empezamos a tener la tercera clasificación de estas estrellas, las WN, WC y WO. Y acá de nuevo, de Torres y Massey del 87, tenemos un ejemplo donde se puede ver muy fácil que tenemos muchísimas líneas debido al oxígeno, ¿sí?, y no tantas del carbono, pero sigue apareciendo. Crowther en el 98, Paul Crowther, lo vamos a escuchar mucho en este seminario, señala que estas abundancias del oxígeno se debía en realidad a no que tuvieran más oxígeno las estrellas, sino que eran estrellas WC, pero altamente ionizadas. Entonces, él propone un esquema numérico con una transición en WO4 a WC4, marcada por la apariencia de esta línea del carbono 3. Entonces, el esquema quedaría de la siguiente manera, de WO1 a WO4, ¿sí?, y ahí transiciona a WC4 hasta WC9. Por último, el sistema más actual, que es el de Smith, Shara y Moffat, del 96, ellos proponen un sistema tridimensional de clasificación basado en el estado de ionización, el ancho de las líneas de estas emisiones y la abundancia en hidrógeno. El primero, bueno, proponen volver al criterio de Beals del 38 de estas dos líneas del helio, ¿sí? Estas tienen algunas ventajas, ¿sí?, no están contaminadas por otras líneas y están relativamente aisladas, por lo que es fácil medirlas, entre comillas, pero a veces el pico con el continuo es muy bajo, entonces la clasificación falla y ahí hay que volver al criterio por nitrógeno de Smith del 68. Respecto al ancho de las líneas, ¿sí?, a veces espectros con el mismo tipo espectral, si estrellas con el mismo tipo espectral, presentaban espectros unas líneas mucho más anchas, ¿sí?, con el mismo tipo espectral. Entonces, se le agrega una B por broad, por ancho, al final del tipo espectral, con el siguiente criterio. Si el ancho mitad de altura de esta línea del helio es mayor a 30 angstroms, o si el ancho mitad de altura de esta otra línea es mayor a 40. Ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, una WN con la B larga por broad, y acá el mismo tipo espectral, WN4, donde se ve claramente que las líneas son más anchas, y lo mismo para las WN7, ¿sí? Acá podemos ver que son mucho más anchas. Y por último, que acá me voy a detener un segundito, que es la abundancia del hidrógeno, que yo les comenté que son estrellas que están saliendo de la secuencia principal, por lo que su núcleo ya está empezando a quemar helio, que sus vientos barren las capas más exteriores, por lo que uno esperaría que estas estrellas no tengan nada de hidrógeno. Sin embargo, sí se encuentra de la siguiente manera. Se encuentra a través de la serie de Pickering para el helio, ¿sí? Uno espera que estas líneas tengan un decremento, y esto es debido a la distribución de Boltzmann, ¿sí?, ya que los niveles de energía menos energéticos están más poblados de electrones, lo que favorece las transiciones electrónicas. Entonces, uno espera que estas líneas, a mayor longitud de onda, sean más grandes. O sea, uno espera ver esto. Sin embargo, a veces vemos esto de acá, ¿sí?, estas líneas que son más altas de lo debido. Y esto es porque justo caen en la misma longitud de onda que algunas líneas de la serie de Balmer, ¿sí?
por ejemplo, acá H gamma y H beta. Entonces, por eso esperamos, por eso se ve estos incrementos en esas líneas. Entonces, cuando vemos que estas líneas son más grandes, se le agrega una H al final del tipo espectral, diciendo que tienen hidrógeno. Y también, ¿sí? Se ven en algunos espectros líneas de absorción. Y esto recae en 3 casos. El primero es que sea intrínseco a los vientos estelares, simplemente es gas que está un poco más frío y va a absorber. Entonces se le agrega una A al final del espectro, del tipo espectral. Si tiene un acompañante, se le agrega un OB, ¿sí? Al final del tipo espectral. Y si yo puedo resolver el sistema por separado y ver el tipo espectral de su acompañante, se le agrega el tipo espectral del acompañante. Y si es de origen indeterminado, se le agrega un ABS al final. Entonces, ya sabemos clasificarlas. Veamos cuántas hay de cada una. Entonces, hasta el día de la fecha, se conocen 399 WN, que son las estrellas Wolf-Rayet ricas en nitrógeno, 276 WC, que son las Wolf-Rayet ricas en carbono, y solamente 4 de las que son ricas en oxígeno, dando un total de 679 Wolf-Rayet en la galaxia. Entonces, uno podría preguntarse, ya teniendo los tipos espectrales, a dónde es que se ubican en el diagrama de Hertzsprung-Russell. Entonces, nosotros vimos acá en el trabajo de Ramachandran del 2019, ellos estaban haciendo unos estudios de los caminos evolutivos, estaban testeando algunos caminos evolutivos y construyen este diagrama de Hertzsprung-Russell. Donde tenemos acá la secuencia principal, ¿sí? Poblado de estrellas OB. Acá algunas supergigantes rojas, algunas supergigantes amarillas, y acá también algunas pocas supergigantes azules. Y como era de esperarse, las Wolf-Rayet están en la esquina superior izquierda, donde la temperatura y la luminosidad son más altas. Entonces, Conti en el 96, ¿sí? Propone unos caminos evolutivos para estas estrellas, lo que Paul Crowther después los actualiza en el 2007. Entonces, para estrellas de masa inicial de entre 25 y 40 masas solares, tenemos lo siguiente. La estrella va a comenzar su vida siendo una estrella O, va a pasar a una fase de LBB o RSG, para pasar a ser una Wolf-Rayet de nitrógeno, pobre en hidrógeno, y terminar su vida como una supernova de tipo 1P. Para estrellas con masa inicial de entre 40 y 75 masas solares, de nuevo, la estrella O va a pasar a una LBB, para pasar a ser una Wolf-Rayet de nitrógeno, pobre en hidrógeno, pero acá voy a tener una transición primero a las WC para terminar su vida como una supernova de tipo 1C. Y para estrellas más masivas que 75 masas solares, vamos a tener lo siguiente. Las estrellas van a empezar su vida siendo una estrella de tipo O, que rápidamente va a pasar a ser una estrella WN, pero rica en hidrógeno, luego a una LBB, después a una WN pobre en hidrógeno, después a una WC, y va a terminar su vida como una supernova de tipo 1C. Y acá vamos a hacer otro breve paréntesis, vamos a explicar qué es una LBB muy rápido, ¿sí? Es el equivalente simplemente a la fase de RSG, pero para las estrellas más masivas. Y acá tenemos como ejemplo a AG-CAR, ¿sí? Una estrella LBB de la constelación de Carina. No sé si dije, pero las LBB son Luminous Blue Variables, que son variables luminosas azules. Bien. Bueno, tenemos una imagen del HST, miren qué bonita que es. Si bien el ejemplo más conocido de estas variables luminosas azules es Eta Carina, esa no nos interesó tanto para este ejemplo porque es una estrella binaria. Y esta es una estrella solitaria. Bueno, Smith en el 94 estaba estudiando esta estrella y, bueno, tomó espectros en su máximo de luminosidad y en su mínimo y encontró que en el máximo
el espectro de esa estrella era muy parecido al espectro de un hipergigante azul. Y en el mínimo de luminosidad se dio cuenta que el espectro era muy parecido a una estrella de tipo WN11, una estrella Wolf-Rayet de nitrógeno. Por lo que es muy probable que esta estrella sea una progenitora de una WN. Bueno, entonces, importante estudiarlas. Primero que nada, son trazadoras de la formación estelar de las estrellas masivas. Desempeñan un papel muy importante ayudando a ionizar las regiones H2 y a dispersar el gas natal remanente de la formación estelar, ¿sí? Y esta retroalimentación puede impulsar y detener, ¿sí?, la formación estelar, que esto me parece fantástico. También enriquecen el medio interestelar con sus fuertes vientos, vimos en algunos ejemplos, y como sus fases finales de supernova, y también ayudan a mejorar los modelos evolutivos y a prever ciertas características de futuras supernovas. Entonces acá vamos a ver la relación que tienen estas estrellas con los cúmulos abiertos. Mikulášek en el 69 encuentra que había una coincidencia angular entre las estrellas Wolf-Rayet que se conocían y los cúmulos abiertos. Esta idea la exploró Lundström y Stjernholm en el 84, ya que podían determinar muy bien las magnitudes absolutas de estas estrellas a través de la comparación con sus compañeras del cúmulo, ¿sí? Y ellos también encontraron que las estrellas más tardías eran más luminosas, como por ejemplo una WC6 sería más luminosa que una WC3. Y ellos fueron los primeros que publicaron el primer catálogo de estrellas Wolf-Rayet en cúmulos abiertos de la galaxia. Acá tenemos el catálogo. Entonces, ahora queremos explorar un poco la pertenencia de estas estrellas a cúmulos abiertos. Y sabemos, al día de la fecha, que el 35% de estas estrellas, ¿sí?, que son 679, pertenecen a cúmulos abiertos o asociaciones estelares. Esto lo estudió Van der Hatch en el 2001 y Reid y Crowther en el 2020. Lo importante de que ya se estudió 2 veces es que Reid y Crowther ya poseían datos de Gaia, ¿sí?, de R2, entonces tenían muy bien determinadas las distancias y, bueno, esto nos dice que los cúmulos abiertos son un target, un objetivo muy bueno para ir a buscar estrellas Wolf-Rayet. Y bueno, en la galaxia se conocen fehacientemente 1867 cúmulos abiertos con sus parámetros bien determinados. Esto del catálogo de Cantat y Gaudin 2022, aunque solamente 51 cúmulos abiertos contienen estrellas Wolf-Rayet. Roslow y Crowther en el 2015, hasta el día de la fecha, se encargaron de recopilar y catalogar todas las estrellas Wolf-Rayet que iban apareciendo y crearon esta página que se llama Galactic Wolf-Rayet Catalog, que mantiene actualizada esta información, ¿sí? Fíjense que está actualizado hasta agosto del 2024 con datos de Gaia DR3. Y ahí tenemos de nuevo el total de estrellas galácticas. Entonces nosotros empezamos a explorar un poco este catálogo y nos dimos con lo siguiente. Tenemos en el eje horizontal todos estos 51 cúmulos que yo les había comentado y la cantidad de estrellas Wolf-Rayet que pertenecen a cada cúmulo. Y en el código de colores tenemos el tipo espectral de estas estrellas. Podemos ver en negro las WC, en verde las WN, que son las ricas en nitrógeno, las WC son las del carbono, y en rojo las que son ricas en oxígeno. Acá claramente hay 3 ejemplos que sobresalen, que son el cúmulo de Arques, el quíntuplet y Westerlund 1. Son 3 cúmulos, ¿sí?, que están muy cerca del centro galáctico, por lo que se espera que tengan muchas estrellas masivas. Bueno, y ahí lo estamos viendo. Pero en general tenemos algunas pocas. Y para destacar que hay una sola Wolf-Rayet de oxígeno, ¿sí?, en un cúmulo, si bien tenemos 4, hay unita sola ahí.
Bueno, entonces, dimos brevemente algunas características de estos cúmulos abiertos para recordar que son grupos de estrellas coetáneas, que quiere decir que nacieron todas al mismo momento, de la misma nube molecular. Tiene algunos pocos miembros, hasta centenas de miles. No tiene una forma definida, ¿sí? Y se encuentran en general en el plano galáctico, pero más bien en los brazos, ¿sí?, de la galaxia. Eso es importante también. Y son cúmulos que son muy jóvenes. De hecho, a los que nos interesan a nosotros son los que tienen menos de 5 millones de años, que son la expectativa de vida aproximada de una estrella Wolf-Rayet. Veamos algunos ejemplos interesantes, entonces, de cúmulos abiertos que contienen estrellas Wolf-Rayet. El primero es Westerlund 2. Ahí va. Acá tenemos una imagen, la constelación Carina del HST, y tenemos acá en rojo al cúmulo, Westerlund 2. Este cúmulo tiene una edad aproximada de 2 millones de años, si es bien joven, contiene 2 Wolf-Rayet confirmadas de tipo espectral WN7, ricas en hidrógeno, que esto es consistente con los caminos evolutivos que propuso Paul Krauther en el 2007, para que tengamos una idea. Y Carraro y colaboradores, en el 2013, estaban estudiando este cúmulo y presentan este diagrama de color con la isócrona ajustada, que fueron ellos los que dieron esta edad, y plotean en amarillo, ¿sí?, todas las Wolf-Rayet. ¿Sí? Las 2 confirmadas son estas que están acá, en la punta, y estas 3 son posibles candidatos. Después tenemos a NGC 3603, también de la constelación Carina, una imagen del HST, y el cúmulo, bueno, es esto que está al medio. Es un supercúmulo abierto, ¿sí?, que tiene formación estelar, es muy joven y tiene unas 20.000 masas solares aproximadamente. Este cúmulo tiene 5 Wolf-Rayet identificadas, todas WN6, ricas en hidrógeno. Es el host de la binaria más masiva hasta el momento, y sus 2 componentes, de hecho, son estrellas Wolf-Rayet con masas de 120 y 92 masas solares, respectivamente. Y bueno, tiene una edad de unos 1.5 millones de años aproximadamente. Este trabajo fue de Krauther del 2010. Bueno, y así como Westerlund 2 y NGC 3603 tienen estrellas Wolf-Rayet, este otro ejemplo, NGC 6231, con una edad aproximada de 4.5 millones de años, un poco más viejo, poco en realidad es el doble, pero bueno, tiene una estrella Wolf-Rayet confirmada. Entonces, Santos y Vicker en el 93 tomaron espectros integrados de estos cúmulos, estaban haciendo un trabajo más grande, pero nos interesó esta parte. ¿Sí? Entonces hicieron espectroscopía integrada de estos 2 cúmulos que yo les comenté recién, y nos ponen este gráfico con el espectro de NGC 3603, el espectro de NGC 6231 y otro de NGC 6611, que también es muy joven, tiene menos de 2 millones de años. Fíjense que también tiene línea de emisión, pero no contiene Wolf-Rayet, ¿sí? Estas líneas de emisión son debidas a que el cúmulo está embebido en una región H2. Y las líneas que tiene, H-alfa, H-beta, oxígeno 3 y el azufre, son propias de una región H2. Sin embargo, bueno, nosotros ya vimos que NGC 3603 tiene 5 estrellas Wolf-Rayet, y lo podemos evidenciar también en las líneas que aparecen, que son del hidrógeno y el helio, como yo les había comentado, que eran Wolf-Rayet ricas en hidrógeno, y ahí se puede ver, y acá tenemos al nitrógeno y al helio 2 de nuevo. Pero el ejemplo que más choca, digamos, el que más se ve que tiene estrellas Wolf-Rayet, es este de acá, NGC 6231, donde vemos unas líneas enormes de carbono y del helio. ¿Sí? Este cúmulo tiene una estrella Wolf-Rayet que es rica en carbono, una WC. Bueno, y para comparar, acá tenemos un trabajo de Ahumada y colaboradores del 2007, donde tenemos acá estos dos, Bochum 2, son espectros observados, y estos YB1 y YA3 son espectros templates.
Ellos estaban calculando, intentando calcular la edad o aproximar la edad de Bochum 2. Bueno, y se vieron que estaba entre un modelo de entre 2 y 4 millones de años y 5 a 10 millones de años. O sea, estaba al medio. Y esto yo lo muestro para que veamos que un cúmulo abierto, espectroscopía integrada, acuérdense, un cúmulo abierto se ve de esta manera. Si es que no está embebido en una región H2, ni tampoco tiene Wolf-Rayet. Entonces, podemos ver que hay una clara diferencia cuando aparecen estas estrellas. Entonces, vamos a tomar otro traguito de agua. Entonces, como resumen de este seminario, y como una perspectiva de trabajo futuro, estas estrellas ahora sabemos que son una fase evolutiva de las estrellas más masivas, cuando empiezan a abandonar la secuencia principal. Son actores clave en el enriquecimiento del medio interestelar, con sus fuertes vientos y con sus fases finales como supernova. Y debido a su corto periodo de vida, son excelentes trazadoras de edad para los cúmulos abiertos, ya que si tenemos Wolf-Rayet en un cúmulo, ese cúmulo no puede tener más de 5 millones de años, por ejemplo. Bueno, entonces, presentamos la clasificación espectral de estas estrellas, destacando que es muy complicado clasificarlas debido a su rápida evolución, porque viven menos de 5 millones de años. Y presentamos también el catálogo más completo que existe al día de la fecha de estrellas Wolf-Rayet galácticas, lo que nos permitió analizar también su pertenencia a los cúmulos abiertos. Y por último también comparamos algunos espectros integrados de cúmulos abiertos que contenían y no contenían estrellas Wolf-Rayet. Y como trabajo futuro, con Walter y Andrea, vamos a tomar espectros integrados, ¿sí?, de cúmulos abiertos galácticos con Wolf-Rayet, ¿sí?, y también el espectro individual de esa estrella que pertenece al cúmulo, utilizando el telescopio de 2,15 metros Jorge Saada de Casleo, como para que nos demos una idea. El telescopio que utilizaron Santos y Vica en el 93, el trabajo de los espectros integrados que yo les mostré, tenía menos características, le digamos, que esta, así que sería un avance. Entonces, vamos a determinar los parámetros astrofísicos de estos cúmulos abiertos y también vamos a caracterizar individualmente a la estrella Wolf-Rayet, midiendo anchos equivalentes, ajustando templates, haciendo síntesis espectral con el código Starlight. Vamos también a ajustarle modelos de atmósferas estelares de Heinrich 2019, los Potsdam Wolf-Rayet. Y queremos investigar cómo afecta la presencia de estas estrellas en los cúmulos abiertos. Y por último, completar las bibliotecas de templates de cúmulos abiertos con estrellas Wolf-Rayet, ya que solamente al día de la fecha tenemos 2. Así que les dejo las referencias y muchas gracias por su atención. Vamos a la sección de preguntas, entonces. Ya mismo, Walter. Me acabo de dar cuenta de algo y me gustaría compartirlo. Porque siempre el plantear secuencias evolutivas parece algo un poco traído de los pelos y un poco cargado de mucha imaginación. Ponete la secuencia evolutiva. No obstante, entiendo que la determinación de edades en los cúmulos abiertos es algo bastante sólido, Andrea. Sí, o sea, es algo bastante preciso, ¿no? Bueno, entonces fíjate que empiezan con una WN y después terminan una WC. Entonces uno esperaría encontrar WC en cúmulos abiertos viejos y WN en cúmulos abiertos jóvenes. Y es lo que mostraste con los dos ejemplos. ¿Está bien? El que tiene una WN es un cúmulo de 2.5 y el que tiene una WC es uno de 4.5. Como que la cosa cierra. Claro, claro. O sea, lo quise decir, no sé si se entendió. Parece que no tanto. Bueno, eso. Fantástico. De hecho, en el gráfico este que yo les mostraba, bueno, se me fue.
el cúmulo de Arques es el más joven de esos tres, con más Wolf-Rayet. Como dato, nada. ¿Alguna otra pregunta? Allá, Rafa. Hola. Cuando al principio todo, o sea, vos, por ejemplo, contabas la masa de algunos ejemplos de Wolf-Rayet, que bueno, eran masas obviamente ridículamente enormes. O sea, esa masa es con modelos a partir de track evolutivos, teniendo en cuenta la masa perdida. O sea, no, la estrella no tiene la masa al momento de Wolf-Rayet, no tiene esa masa al momento de Wolf-Rayet. O sea, es la masa de secuencia principal, supongo. Bien, eso. Por eso yo hice hincapié entre masa y masa inicial, porque es un estadio evolutivo. De hecho, PAD 9998 se cree que la masa inicial que tenía es de unas 250 masas solares y ya perdió unas 22. De todas formas, por ejemplo, de NGC 3603, que es el host de la binaria más masiva hasta el momento, esos números fueron calculados con Kepler, o sea, esos son números que son, sí. Claro, pero o sea, son la masa de este momento. Ese momento, sí. Bien. Demasiado grandes son Sí, esos bichos. sí. Creo que en ningún momento, más allá de mencionarlo, los datos que hay son de masas del momento, no masas iniciales. Gracias. ¿Otra pregunta? Ya. Muy buen seminario, en primer lugar. Gracias. Segundo, iba a preguntar algo de la misma diapositiva que estaba por preguntar el profe Walter. Así que sí. A ver, los caminos evolutivos. Sí. Es porque a lo mejor pasé por alto, pero estaba mencionando las clasificaciones de Wolf-Rayet y estaban las WN y las WC. El tema es que las WO, yo te quería preguntar si es como un caso especial, supongamos que masa inicial, masa solar, y es como que va siguiendo esa misma línea evolutiva y termina pasa de WC a WO y después después supernova, o... Eso último que dijiste. Bien. ¿Por qué? Fíjate, o sea, lo entendiste bien. Acordate que Paul Crowther desde el 98, él te dice que estas estrellas WO en realidad son WC altamente ionizadas. Y propone esa secuencia numérica donde las más calientes, las WO. Ahora, podés imaginarte que la estrella va perdiendo capas, ¿sí? Entonces, más me meto, más caliente está. Entonces, sí, acá debería ir, por ejemplo, no sé en qué casos particulares pasan a ser WO, pero bueno, fíjate que tenemos muy pocas, lo que me indica que es una fase mega rápida. Así que sí, pero es así como dijiste. Ahí. Si es una fase media rápida, podría ser un indicador hiperpreciso de edad. También si se encuentran algún... Bueno, no se encuentra la W. Hay uno. Había uno que yo no vi que tuviese como cosas particulares, pero tenía una edad de unos 3 millones de años. Así que no es tan joven dentro de los jóvenes, pero tampoco es tan viejo dentro de los viejos. Siento tan viejo dentro de los jóvenes. Claro. No, por lo que imagino es que si es una etapa fugaz, la de la W, según modelo a los 3. Puede ser casi exactamente 3 millones de Claro, años. eso asumo que va a depender mucho de la masa y no he leído tanto al respecto o que mencionen ese estadio en alguna parte de los caminos evolutivos. Claro. Como que está ahí, como que no se sabe mucho todavía de esa fase. Ok, gracias. Gracias, me gustó mucho. Che, tengo unas par de preguntas. Al principio, cuando empezaste con lo de los criterios, tenía la duda de preguntarte si, dado esos dos criterios que propusieron después en el segundo trabajo, de la cuestión espectral. sí, después que pasaron a no solamente depender del nitrógeno, ¿qué pasa? ¿O existen casos donde haya una Wolf-Rayet que en un criterio lo sé y en otro no? Digamos, ¿cómo
¿Cómo se decía en esos casos? Donde De hecho, bueno, parte de este seminario es destacar lo complicado que es hacer esta clasificación y por eso hay tantos sistemas y por eso, por ejemplo, Schmidt dice, no, bueno, no usemos este cociente, usemos el criterio por nitrógeno, pero todavía tenía varias inconsistencias, entonces por eso Schmidt en el 96 dice, no, volvamos a este y si este falla, vamos al otro. Y si fallan los dos, sabemos que es de nitrógeno. Claro. Y listo. Entonces algo se dice. después me interesó mucho la parte esta de que contabas que era como trazadores de la formación estelar. ¿Hay un mapa, o se puede hacer un mapa, imagino que sí, porque son datos de Gaia, de la distribución en la galaxia de estos objetos? Sí, están como evenly distributed, Ok. pero de la mitad del plano galáctico hacia nosotros. Eso es por observación, digamos, como que nos cuesta verlas, Claro, las que están del otro lado es como que no las vemos. pero se Así espera que- una buena distribución. En Se función espera de- el doble. Tenemos una, o sea, si bien en el centro galáctico tenemos muchísimas, el resto, si bien hay una densidad mayor, digamos, en los brazos galácticos, bueno, en general están bien distribuidos. Ok, y justo eso iba mi pregunta de todas las que no están, yo no saqué la cuenta, pero Sí. estoy seguro que en la tabla que pusiste no están las 651, sé que hay muchísimas fuera de los cúmulos abiertos. Se suele encontrar más sobre alguna parte fundamental del, por ejemplo, disco delgado, disco grueso, porque si no recuerdo mal, la diferencia entre un disco y otro es la formación estelar, etcétera. Entonces, se esperaría que existan las Wolf-Rayet en cierta parte de la galaxia. Y yo te diría, primero, donde haya más densidad de materia. No sé si no he visto trabajo al respecto, pero yo asumo que en el disco fino va a haber una densidad más alta de estas estrellas. Ok. No, eran esas. Gracias. Hay una pregunta en el chat, ya te la leo. Tina Irina Tapia. Muy buen seminario, Tony. Gracias. Muchas gracias. Tengo una duda. ¿Ya tienen seleccionados los cúmulos abiertos a observar? Si es así, ¿es necesario tener en cuenta la posición de las estrellas en el cúmulo abierto? Gracias. Acá le paso la pregunta a Andrea Ahumada. Está- Ya están seleccionados los cúmulos. De hecho, tenemos la intención, muestra sea de 10 cúmulos. Tenemos hecha la mitad de las observaciones ya. ¿Qué otra pregunta era? Por fin. Sí, están muy bien determinadas. Son Wolf-Rayet de los cúmulos. Pero, bueno, creo que lo que se refiere, como son cúmulos abiertos, lo que queremos son cúmulos abiertos que se pueda determinar bien la posición de estas estrellas, o sea, que esté como separadita, y como tienen pocos miembros, en general vas a poder determinarla siempre y cuando no esté tan lejos también. No sé si era eso. Sí, si Martín. bien no se me escapó que podíamos mostrar una imagen, pero sí, ya tenemos las cartas de lo que vamos a hacer. Sí. Le damos entonces un caluroso aplauso a Matías. Y estando el tribunal presente, comienza entonces la evaluación. Todos los docentes que quieran quedarse son bienvenidos.